Puranoticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias a través de Puranoticia.cl. Nos ves, nos escuchas, nos lees. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Vamos a revisar las principales informaciones de la jornada. Estas y más noticias están disponibles en nuestra página web Puranoticia.cl. Además, nos puede ver a través del canal 177 de Zapping. Y para quienes nos escuchan en la radio, estamos en La Ligua, Cabildo, Papudo, Zapallar, a través de el 90.9 en frecuencia modulada, Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio y toda la zona costera en el 102.5, en las provincias de los Andes y San Felipe y todo el Valle de la Concagua en el 96.1 en frecuencia modulada. Comenzamos de inmediato con las informaciones y con la revisión de titulares para hoy. Fiscalía destaca histórico juicio contra célula del tren de Aragua en Valparaíso. 11 imputados por delitos como homicidios, secuestros y tráfico de armas. IMASEC de Mayo cae al 0,9%, su quinta baja consecutiva, pero menos a lo esperado. Comienza a regir nuevas tarifas eléctricas. Cuentas subirán en un promedio de un 4,9%. Comité de Ministros ratifica aprobación de línea eléctrica que atravesará la región de Valparaíso y conectará el norte con el centro. Fiscalización migratoria deja 14 extranjeros denunciados y un detenido con orden de expulsión en Valparaíso. Exministro Grau valora rechazo el libeló. En su contra quedó demostrado que era una acusación sin fundamentos. Baja segregada podría dejar lluvia durante el fin de semana en la región de Valparaíso. Vamos a ir de inmediato al detalle de las informaciones. En materia económica, el IMASEC de Mayo cayó un 0,9%. El Banco Central informó que el indicador retrocedió menos del 1,5% que estaba proyectado por el mercado. La baja fue impulsada principalmente por una menor producción minera. Vamos a más detalles en el siguiente informe. El Banco Central informó que el IMASEC de mayo de 2026 registró una caída de 0,9% en comparación con el mismo mes del año anterior. En términos desestacionalizados, el indicador disminuyó 0,2% respecto de abril y retrocedió 0,7% en 12 meses. Además, mayo tuvo un día hábil menos que igual mes de 2025. Con este resultado, el IMASEC acumuló su quinta caída anual consecutiva, escenario que diversos economistas califican como una recesión técnica. No obstante, el descenso fue menor a lo esperado por el mercado, que proyectaba una contracción de 1,5% luego del retroceso de 7,5% registrado por el índice de producción industrial. El Banco Central explicó que la disminución del IMASEC se debió principalmente a una menor producción minera, especialmente del cobre. En tanto, la caída desestacionalizada respecto del mes anterior estuvo influida por el desempeño del resto de bienes. Por su parte, el IMASEC no minero creció 0,7% en 12 meses, aunque cayó 0,3% frente a abril. La producción de bienes retrocedió 4,7% en comparación con mayo de 2025, arrastrada por la menor actividad minera y en menor medida por la industria debido a una menor elaboración de productos pesqueros. El comercio anotó un crecimiento anual de 0,8%, impulsado por el mejor desempeño del comercio minorista y automotor, aunque parcialmente compensado por menores ventas mayoristas. Esto confirma lo que ya dijimos. Percibimos una economía estancada y golpeada desde la segunda mitad del año pasado. Pero quiero ser más claro. El único camino para volver a crecer y generar empleo es que juntos reactivemos el país. El proyecto de reconstrucción y desarrollo económico esencial establece las bases para que Chile vuelva a progresar. No podemos perder más tiempo. Necesitamos reactivar la economía y el empleo de las familias chilenas.
En otra información, la provincia del Marga Marga registró la tasa de desocupación más alta de la región de Valparaíso, con un 11,7% durante el trimestre marzo-mayo 2026, superando el promedio regional de 10,2% y el nacional. Según el INE, la cifra equivale a cerca de 23.000 personas desempleadas entre Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué. El informe también muestra importantes diferencias territoriales. Mientras Marga Marga lidera la cesantía, la provincia de Valparaíso anotó un 9,7%, San Felipe un 7,9% y San Antonio la menor tasa regional con un 7,5%, en tanto el Gran Valparaíso alcanzó un desempleo de un 10,4%. El director del Observatorio Laboral de Valparaíso, Drago Radovich, advirtió que la región enfrenta un escenario preocupante con cerca de 104.000 personas desocupadas. Explicó que la economía regional no está generando empleos al mismo ritmo en que aumenta la fuerza laboral, aunque destacó como un aspecto positivo el incremento de la participación de las mujeres en el mercado del trabajo. Respecto de la baja cesantía en San Antonio, Radovich sostuvo que la disponibilidad de empleo puede influir en la movilidad de las personas hacia esa provincia, aunque también señaló que existen diferencias en el tamaño de la fuerza laboral entre los distintos territorios, lo que obliga a focalizar las políticas públicas. Por su parte, la Seremi del Trabajo, Carolina Sagüesa, afirmó que estos datos permiten orientar de mejor manera la capacitación y también las políticas de empleo, priorizando las zonas con mayores necesidades. Además, destacó el trabajo de la OMIL y de los programas de formación laboral para facilitar la inserción y reinserción de quienes buscan trabajo. Vamos a escuchar a continuación a la Seremi del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso, Carolina Sangüesa, y el director del Observatorio Laboral de Valparaíso, Drago Radovich, quienes estuvieron en la entrevista de Pura Noticia Matinal y analizaron el aumento del desempleo en la región, abordando las principales cifras, los factores que explican este escenario y los desafíos para la recuperación del mercado laboral. Escuchemos. Ayer hemos conocido las cifras de la encuesta del INE en materia laboral y nos encontramos con las cifras de desempleo que hoy día todos conocemos. Nosotros lamentamos las cifras sobre todo en nuestra región. Recordemos que venimos hace 41 meses con cifras sobre el 8% a nivel país, que son muy altas. Claramente el gobierno del presidente Kast está trabajando. Ayer también, dentro de todos los temas, se entregó un resultado de una mesa de reactivación laboral, que son varias medidas. Yo creo que eso da para otro análisis, pero hoy día claramente los vecinos, las personas de la quinta región reciben estas cifras con preocupación, y también como gobierno estamos trabajando porque lo que necesitamos es reactivar nuestra economía. Si la economía, la inversión se activan, lo que va a producir es trabajo, empleos, puestos de trabajo, y es el objetivo que tenemos como gobierno actualmente. Sí, yo creo que en el diagnóstico estamos todos claros, lo hemos conversado siempre, sabemos lo que hay que hacer, pero lo importante es hacerlo. Vamos a sumar a esta conversación, Seremi, a Drago Radovich, director del Observatorio Laboral. ¿Cómo estás, Drago? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Jorge, un gusto estar aquí. Drago, desde la observación tuya, ¿cierto? Como bien dice tu cargo, director del Observatorio Laboral, ¿qué observamos? ¿Por qué estamos llegando a este nivel de cifra? ¿Estamos ya en un pic? ¿Va a seguir creciendo? Estamos hablando de la cesantía más alta de los últimos 5 años en nuestra región. Sí, correcto. Es una tasa que en realidad es preocupante. Tenemos que poner mucha atención a lo que está pasando porque tenemos cerca de 104.000 personas en la región que están desocupadas. Y esto tiene que atenderse rápidamente porque la economía regional no está generando empleo a la misma velocidad con lo que las personas están saliendo a buscar trabajo. Ojo que hay una buena noticia detrás, porque estos números son alarmantes, pero hay un movimiento positivo, que es que la participación de la mujer ha aumentado, y ha aumentado fuertemente, lo que hace que la fuerza de trabajo haya aumentado más rápidamente que la capacidad que tiene la economía regional de generar puestos de trabajo, como lo decía la Seremi. Y eso es algo en donde hay que trabajar para atender este mal comportamiento del desempleo en la región. Ahora, Seremi, ¿cierto, Carolina?
estábamos hablando de los diagnósticos, ¿cierto? Todos tenemos el diagnóstico claro, todos sabemos lo que hay que hacer, pero directamente, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la iniciativa que usted, como Seremi del Trabajo, nos va a proponer a la región para salir de estas cifras? Más que anunciar, más que decir lo que viene, sino que algo concreto que vamos a utilizar. Vamos a generar un programa de empleo por parte del gobierno. ¿Qué vamos a hacer? Porque no podemos mantener esta cifra. Bueno, Jorge, yo creo que es de público conocimiento que el gobierno va a anunciar durante los próximos días un plan de urgencia en materia laboral, entendiendo que estos meses son difíciles, donde se produce también una tasa más alta de desempleo también, y estamos, ¿no es cierto?, esperando para que pueda el gobierno, a través de nuestro presidente José Antonio Kast, anunciar estas medidas de urgencia. Y eso en paralelo a pero esas medidas van en qué punto. ¿Va a ser un bono para la gente que está sin trabajo? ¿Va a ser un programa de generación de empleo distinto a lo que conocemos? ¿Vamos a volver a los años 80 cuando se hablaba del penny y el POC? ¿Se acuerda cuando teníamos tasas de cesantía de este tipo? ¿Cuál es el anuncio o por qué línea va? Porque en el fondo uno dice, hoy día, tenemos un 11,3% de cesantía en mujeres, ¿cierto? Superamos la media nacional como región, puntualmente para la región, más que avance nacional en la región misma. ¿Hay algún plan que podamos adelantar algo por lo menos? Pero es un plan que va en varias líneas, pero una vez que el gobierno haga la bajada, nosotros en cada región vamos a bajar cómo se va a activar el plan en cada región. Por eso también es importante, y hemos estado trabajando estos días en tener, ¿no es cierto?, la información desde los paneles de expertos, porque cada región tiene características particulares. Nosotros en particular, como región de Valparaíso, que es lo que nos interesa, tenemos la tasa más alta a nivel país. Tenemos una tasa alta, la más alta de cesantía a nivel mujer. Entonces, esas son las circunstancias estructurales y coyunturales que nos preocupan, que son las que analizamos para poder activar cuando el gobierno lo están, en este caso ya lo ven a nivel. ¿Pero cuándo será ese anuncio? ¿La próxima semana? Nosotros ¿En un mes más? Que sea dentro de estos días. Yo no le podría dar una fecha exacta, eso lo ve la moneda, pero el sentido de urgencia en el gobierno está. Y el gobierno está trabajando en esto de manera totalmente abocada. Usted ha visto tanto el ministro del Trabajo como el ministro de Economía, la ministra de la Mujer y otros ministerios están totalmente abocados. Ayer también usted vio que se... O sea, yo los veo, yo no sé si están abocados, Seremi, para serle bien honesto, yo no sé si están abocados o no. Que están preocupados y tienen buenas palabras, sí, pero no los veo tan abocados porque si estas cifras no son de ahora. Hace un mes atrás hicimos el mismo contacto y hablamos lo mismo. ¿Se acuerda cuando usted asumió? Usted cuando asumió también hablamos exactamente lo mismo y hablamos que íbamos a hacer un plan. Esto está como los planes de seguridad. Tampoco había plan de seguridad. ¿Tiene un plan realmente el gobierno para enfrentar la cesantía o no tiene plan? Si hay un plan y se va a comunicar oportunamente. Tenemos que tener todos también responsabilidad y claridad en que en 100 días de gobierno, el gobierno también tiene que tomar las medidas, tiene que revisar las arcas fiscales, porque no se pueden comprometer recursos si no tenemos claridad. Eso es parte de la responsabilidad de quien gobierna. También no olvidemos que está en el Congreso el plan de reconstrucción, que es tremendamente importante. Sí, pero se hubiese llamado plan de proempleo, porque recuerdo cuando el presidente de la República, José Antonio Kast, lanza este plan en La Moneda, habla que esto iba a generar empleo. Después entrevistan al mismo ministro Quiroz y le preguntan, oiga, este plan de reconstrucción garantiza que va a haber más empleo en Chile, y el mismo dice que no. O sea que el mismo ministro que hizo el plan de reconstrucción no garantiza que vaya a haber más empleo. Bueno, Jorge, acá la importancia del plan de reconstrucción es que lo que reactiva es la inversión. Todos sabemos que no es posible generar de manera automática, salvo planes especiales, que es lo que esperamos que el gobierno baje en estos días, en situaciones que son, no ser urgentes. Pero además el poder tener puestos de trabajo a un plazo lo más acotado posible, pero también trabajos estables, buenos empleos, requiere reactivar la inversión. Nosotros necesitamos, esto es una tarea no solamente del gobierno, es de todos, del sector público, privado, trabajadores, empleadores, todos somos parte en este proceso para poder reactivar la economía y poder generar empleos estables, y también eso significa que las personas a mediano o largo plazo puedan proyectarse. Y eso también es fundamental, de lo que le tenemos que también a la ciudadanía dar solución. Las personas no necesitan tener una solución a corto plazo y después quedarse nuevamente en la misma situación de desempleada. Las personas quieren tener un empleo estable y poder proyectar su vida también.
Drago, también contamos con la Seremi, Carolina Sangüesa, Seremi del Trabajo en la región de Valparaíso, también con Drago Radovic, director del Observatorio Laboral. Drago, ¿no será que estamos equivocados en la gente que está buscando trabajo y el trabajo que se ofreció? ¿No será que el trabajo ha mutado? ¿No será que hoy día, cierto, hay nuevas profesiones o hay nuevos labores, cierto, que la gente no conoce? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, de hecho con la Seremi en algún minuto lo conversamos. Tenemos tanta micro detenida en la región de Valparaíso porque no hay choferes y tenemos un 11% de cesantía en mujeres. Y vemos en Santiago cómo las mujeres manejan las micros. ¿Por qué no ponemos acá? ¿Será que el tema laboral mutó y no lo estamos entendiendo? Bueno, efectivamente hay cambios en el mercado laboral que suponen una reconversión laboral necesaria para un gran grupo de trabajadores y trabajadoras. Por otro lado, hay que considerar que los empleos que se ven más fuertemente afectados son aquellos que son rutinarios, más allá de la necesaria incorporación de nuevos conocimientos para el manejo de las tecnologías de la información, por ejemplo. Ahora, respecto del transporte, hay que considerar algo. En Valparaíso tenemos nuestros famosos troles que fuertemente están siendo conducidos por mujeres, digamos, ¿no? Entonces, es un ejemplo desde una institución tan antigua en Valparaíso como son los troles. Sí, es posible aprovechar estas plazas, pero la realidad es que hay que hacer cambios estructurales. Como decía la Seremi, hay que hacerse cargo de un plan de activación que viene definido desde el nivel central, pero también hay que considerar, Jorge, que esta región es la que tiene la mayor diversidad en Chile. Si podemos hablar de Antofagasta, la que es más concentrada en un tema básicamente que todos conocemos, claro, que es la minería. Claro. Exacto, esta región es la que tiene la mayor diversidad en Chile. Por lo tanto, tenemos un cúmulo de situaciones paralelas que ocurren y que permiten, desde un punto de vista, esta reconversión hacia el sector productivo de al lado, digamos, manufactura, podemos irnos a transporte como tú lo sugerías. También hay un desarrollo muy importante que se puede hacer en el tema del emprendimiento. Ojo, emprendimiento y, como decía la Seremi, trabajos de calidad, porque si nos retrotraemos un poquito hacia la pandemia, las mujeres fueron las que se vieron más fuerte golpeadas, retrocediendo 10 años en la participación y en la cantidad de empleo. Hoy en día, pese a las tasas que hemos estado conversando, las mujeres están en torno a las 51.000, de las 104.000 personas sin empleo, las mujeres son 51.000 y fracción, y los hombres 53.000 y fracción. Si te fijas, la diferencia no está tan grande, hay que analizar los datos con un doble clic, porque efectivamente hemos trabajado profusamente durante este periodo con Cernamec, con la Seremía de la Mujer, porque estamos preocupados de que se reactive todo el ámbito laboral de la región, pero en particular la mujer, porque la mujer también genera mejora en la economía familiar y hay elementos de flexibilidad también, aparte de nuevos tipos de empleo, nuevas condiciones de empleo que podrían ponerse sobre la mesa para mejorar esta situación. Vamos a pasar a otro tema, porque pasado el mediodía el fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal, José Uribe, entregó el balance tras conocerse el veredicto del primer juicio oral en la región contra integrantes de una organización criminal transnacional vinculada al Tren de Aragua. El proceso se extendió por casi 2 meses e involucró a 11 imputados de nacionalidad extranjera. El periodista Daniel Zunino tiene más detalles de esta información. ¿Cómo está, Daniel? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes, así es, pasado el mediodía ya tenemos... ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Se escucha? Fuerte y claro, Daniel, y se le ve muy claro además. Parece que tiene problemas de audio o de fase, Daniel. Lo vamos a esperar algunos segundos y ingresamos con usted con esta información. Bien, vamos a cambiar de tema porque nuevas tarifas eléctricas comienzan a regir, lo que va a subir en promedio de un 4,9%. El reajuste definido por la Comisión Nacional de Energía entra en vigencia a partir de este miércoles 1 de julio, con alzas que superan el 20% en algunas regiones del sur del país.
Las nuevas tarifas eléctricas para el segundo semestre de 2026 comenzaron a regir este miércoles 1 de julio tras un reajuste promedio de 4,9% definido por la Comisión Nacional de Energía. El incremento responde al aumento de los costos en los segmentos de generación y transmisión. Este proceso considera el traspaso de los precios de las empresas distribuidoras a los clientes regulados y se produce en medio de la postergación del pago de la deuda que mantienen las distribuidoras, cuyo cobro estaba previsto inicialmente para abril. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles instruyó a las empresas a iniciar el cobro de la deuda, que asciende a casi $900 millones a partir de este 1 de julio. No obstante, el gobierno ingresó un proyecto de ley para amortiguar el impacto de este cobro. En la región metropolitana de Santiago, los clientes de Enel Chile enfrentarán una alza de 4,2% en sus cuentas de electricidad. Las mayores alzas se registrarán en la región de los lagos y la región de los ríos, donde los clientes de SAESA tendrán incrementos de 21,7% y 23,4% respectivamente. En contraste, los usuarios de CGE en las regiones de Arica y Parinacota, región de Tarapacá y región de Antofagasta registrarán bajas de hasta 2,7%. Las nuevas tarifas comenzaron a aplicarse automáticamente en las boletas desde las 0 horas de este miércoles. En el mismo tema, Comité de Ministros ratifica la aprobación en líneas eléctricas que atravesaría la región de Valparaíso, que va a conectar en el norte con el centro, instancia que había sido rechazada por las reclamaciones contra el proyecto Quimal-Loaguirre, iniciativa que tiene un costo de $1.480 millones, los que transportará energía renovable a través de 5 regiones del país. El Comité de Ministros revisó 2 proyectos de inversión por un total estimado de $1.500 millones durante su 7ª sesión, bajo la administración de José Antonio Kast. La instancia, encabezada por el ministro subrogante del Medio Ambiente, José Ignacio Vial, resolvió mantener la calificación ambiental favorable de ambas iniciativas. El principal proyecto corresponde a la línea de transmisión eléctrica Quimal-Loaguirre, que contempla una inversión de $1.480 millones. La iniciativa considera la construcción y operación de una línea de corriente continua de 1.346 kilómetros para transportar energía renovable desde el norte hacia el sistema eléctrico nacional. La infraestructura conectará a las regiones de Antofagasta, región de Atacama, región de Coquimbo, región de Valparaíso y la región metropolitana de Santiago, con el objetivo de fortalecer el sistema de transmisión eléctrica y facilitar el traslado de energías renovables. La línea de transmisión eléctrica Quimal-Loaguirre sigue en marcha para fortalecer y dar seguridad y estabilidad en nuestro sistema eléctrico. Este proyecto clave para el desarrollo de nuestro país permitirá llevar energía más limpia y económica desde el norte hacia la zona centro del país. Además, contempla una inversión de $1.480 millones y generará más de 5.000 empleos durante su construcción. En el largo plazo, esta iniciativa también va a contribuir a reducir los costos del sistema eléctrico, lo que permitirá que la energía de menor precio llegue a los hogares de nuestro país. Vamos a cambiar de tema y vamos a retomar contacto con nuestro periodista Daniel Zunino, a quien le damos la bienvenida. Daniel. Ahora sí, Ricardo, estamos de vuelta con el contacto que teníamos pendiente. Así es, pasado el mediodía se dio a conocer un balance respecto a lo que tú adelantaste en lo que fue este caso, un juicio histórico para la región de Valparaíso, proceso que permite desarticular una célula de una organización criminal transnacional vinculada al Tren de Aragua. La causa denominada Tren del Mar tuvo como protagonistas a 11 imputados, todos de nacionalidad extranjera, uno de ellos cubano y el resto venezolanos, quienes fueron acusados por delitos como 4 homicidios, secuestro, asociación criminal, tráfico de drogas, tráfico de armas, porte y tenencia de armas de fuego, municiones y lavado de activos. El juicio oral se extendió por cerca de 2 meses, convirtiéndose en el primer proceso de estas características desarrollado en la región contra integrantes de esta organización criminal. El fiscal jefe del sistema de análisis criminal, José Uribe, destacó el trabajo investigativo que permitió abordar distintas aristas del funcionamiento de esta estructura a través de un trabajo coordinado entre diversas instituciones. Escuchemos lo que nos dijo. Bueno, en este caso son de los 11 acusados, son 10 personas de nacionalidad venezolana y una persona de nacionalidad cubana. Estos cometían, tenían distintos roles tanto de dirección, fueron condenados como autores de
dirigir una organización criminal uno de los sujetos, que alias El Toro, que era el líder de esta organización, y el resto de los sujetos prestaban labores tales como venta de drogas, protección, sicariato y lavado de activos. La investigación contó con la participación de equipos especializados de la PDI, entre ellos la Brigada de Investigación Criminal de Viña del Mar, la Brigada de Homicidios de Valparaíso y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos, además del apoyo de análisis del Servicio de Impuestos Internos y equipos especializados de la Fiscalía. Desde el Ministerio Público señalaron que durante este proceso se aplicaron nuevas herramientas para enfrentar el crimen organizado, como la cooperación eficaz, declaraciones anticipadas de testigos protegidos y medidas especiales de protección para intervinientes. Además, esta investigación permite abrir nuevas líneas relacionadas con el lavado de activos del Tren de Aragua, derivando en otros 2 procedimientos que involucran a más de 40 imputados extranjeros. Con este veredicto, entonces, la Fiscalía destaca que se trata de una investigación que permite perseguir de manera integral una estructura criminal, abordando sus distintas fuentes de financiamiento y operación dentro de la región de Valparaíso, Ricardo. Bien, Daniel, gracias por este informe completísimo. Por lo demás, que también está entregando un precedente de lo que es la justicia también en nuestra región. Así es, Ricardo. Estamos en contacto. Estamos en contacto con el periodista Daniel Zunino. En cualquier instante volvemos con él, porque hay más informaciones. Un operativo conjunto entre la PDI y el Servicio Nacional de Migraciones, esto en el barrio El Almendral, permitió detectar múltiples infracciones a la ley migratoria, dejando 14 denunciados, un detenido y un empleador sancionado. Hay más detalles en el siguiente informe. Un nuevo operativo de fiscalización migratoria se desarrolló en el barrio El Almendral de Valparaíso, un trabajo coordinado entre la Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional de Migraciones. El despliegue tuvo como objetivo verificar la situación migratoria de ciudadanos extranjeros, abordar incivilidades y reforzar el cumplimiento de la normativa vigente en sectores considerados críticos de la ciudad-puerto. Como resultado del procedimiento, un total de 43 personas extranjeras fiscalizadas, 14 fueron denunciadas por distintas infracciones a la Ley de Extranjería y Migración. Del total de denunciados, 12 corresponden a ciudadanos venezolanos, 1 ecuatoriano y 1 colombiano, siendo la mayoría de los casos por ingreso al país a través de pasos no habilitados. Además, durante la fiscalización se concretó la detención de una persona que mantenía una orden de expulsión vigente, mientras que un empleador fue sancionado por incumplimientos asociados a contratación de extranjeros. Desde el Servicio Nacional de Migraciones, su director subrogante, Daniel Baltra, señaló que este tipo de operativos sorpresa se van a seguir realizando de forma permanente en distintas comunas y centros comerciales para reforzar el cumplimiento de la ley. Vamos a otra información. El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró el rechazo del Senado a la acusación constitucional presentada en su contra y defendió la gestión fiscal del gobierno anterior. Hay más detalles a continuación. El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió al rechazo de la acusación constitucional presentada en su contra por parlamentarios del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario, asegurando que la decisión del Senado demostró que el libelo carecía de fundamentos. Desde el Congreso, Grau sostuvo que durante la discusión quedó acreditado que los hechos imputados no correspondían a la realidad y recalcó que su defensa no se basó en atribuir responsabilidades a otros organismos del Estado, sino en cuestionar la veracidad de las acusaciones. En esta acusación ha quedado demostrado que en esta votación ha quedado demostrado que era una acusación sin fundamento. Mi abogado dijo muy bien que yo nunca quise que mi defensa se basara en que yo no era responsable de algo que se nos estaba imputando, porque era responsabilidad de otra parte del Estado, sino que sostuve que los hechos mismos que se imputaban no eran hechos ciertos. El exsecretario de Estado afirmó además que durante la revisión del caso en la comisión encargada de analizar la acusación, no hubo expertos ni integrantes que establecieran fundamentos claros para avanzar con la acción constitucional. En su declaración, Grau también defendió la situación fiscal del país, señalando que Chile no enfrenta un escenario catastrófico en esa materia, aunque reconoció que el país arrastra dificultades económicas desde hace más de una década. No es cierto que nuestro país está en una situación catastrófica en términos fiscales. Lo que es cierto es que llevamos más de una década en que hemos tenido más dificultades de las que teníamos antes. Y salir de esa situación
por supuesto que requiere reconocer aquello y requiere también grandes acuerdos para avanzar en esa dirección. En esa línea destacó que durante la gestión del gobierno de Boric se logró contener el crecimiento de la deuda pública y mantener uno de los menores aumentos del gasto fiscal desde el retorno a la democracia, sin aplicar recortes sociales. Lo que buscamos en nuestro gobierno en materia fiscal, primero liderado por largo tiempo y de muy buena manera, a mi juicio, por el ministro Marcel, y en los últimos 7 meses por quien habla, fue lograr conjugar, por un lado, la responsabilidad fiscal, lo que se expresó principalmente en que tuvimos el menor aumento de gasto que tenemos desde el retorno a la democracia y que logramos contener la deuda después de 20 años, pero lograr conjugar eso con el hecho de que se redujera la pobreza durante nuestro gobierno, no hubiera ningún recorte social. Exministro Grau pide elevar exigencias para impulsar acusaciones constitucionales. Tras ser rechazada la acción en su contra en el Senado, el ex secretario de Estado manifestó su respaldo a una iniciativa legal. Esto que busca endurecer los requisitos del mecanismo, advirtiendo un incremento desmedido de estos niveles en los últimos 8 años. El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró el respaldo recibido tras el rechazo en el Senado de la acusación constitucional presentada en su contra. En conversación con Canal 13 destacó el apoyo transversal que obtuvo durante la tramitación del libelo. Grau señaló que todo el sector progresista votó en contra de la acusación y que también recibió apoyo de parlamentarios de oposición, quienes evaluaron la acción en su mérito. Durante todo este proceso recibí, yo diría, no solo un apoyo que se expresa en las votaciones, que digamos tanto en la Cámara como en el Senado todo el mundo progresista votó en contra, no hubo ninguna excepción. El exsecretario de Estado sostuvo que durante el proceso recibió muestras de apoyo de personas con distintas visiones políticas y de equipos con los que trabajó en los ministerios que encabezó, lo que calificó como un aspecto positivo dentro de un escenario complejo. Y hubo no poca gente, harta diría yo, a pesar del contexto difícil, que aún teniendo diferencias políticas conmigo, con el gobierno del que nosotros fuimos parte, evaluó la acusación en su propio mérito y votó en contra. Pero más allá de la votación, durante el proceso recibí apoyo muy diverso, como decimos en buen chileno, mucho apañe. Asimismo, se mostró favorable a la iniciativa de un grupo transversal de parlamentarios que busca elevar las exigencias para presentar acusaciones constitucionales, señalando que se trata de una forma de abordar institucionalmente el aumento de este tipo de mecanismos. En ese contexto explicó que las palabras de la senadora Paulina Valladares apuntan a que en los últimos años ha aumentado el uso de acusaciones constitucionales en comparación con periodos anteriores, lo que, según dijo, refleja responsabilidades compartidas en el sistema político. Yo creo que lo que está haciendo un grupo transversal de parlamentarios de impulsar este proyecto de ley que sube las exigencias para poder impulsar una acusación, es, digamos, una forma de procesar institucionalmente el hecho de algo que dijo ayer la diputada Valladares. No me acuerdo los números exactos, pero su discurso fue más o menos decir, mire, en los últimos 8 años se han hecho más acusaciones constitucionales que lo que teníamos en los años anteriores desde el 90 a esa fecha, desde el 90 al 2018. Y en eso, por supuesto, que hubo responsabilidades de todos lados. Finalmente, Nicolás Grau sostuvo que la mejor manera de enfrentar este fenómeno es mediante cambios institucionales que permitan corregir estas dinámicas y mejorar el funcionamiento del sistema político hacia el futuro. Y creo que la forma, en política, la mejor forma de tener autocrítica es hacer cambios institucionales y hacer mejoras para adelante que permitan revertir esas dinámicas. Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. Hacemos el primer alto de la jornada y estamos de vuelta con más informaciones. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Entramos ya a un nuevo bloque de informaciones a través de puranoticias.cl y en nuestro noticiero Hora de Noticias. Les invitamos a revisar los titulares de esta jornada. Fiscalía destaca histórico juicio contra célula del Tren de Aragua en Valparaíso. 11 imputados por delitos como homicidios, secuestros y tráfico de armas.
IMASEC de Mayo cae un 0,9%, su quinta baja consecutiva, pero menor a lo esperado. Comienzan a regir nuevas tarifas eléctricas, cuentas subieron en un promedio de un 4,9%. Comité de Ministros ratifica aprobación de línea eléctrica que atravesará la región de Valparaíso y conectará al norte con el centro del país. Fiscalización migratoria deja 14 extranjeros denunciados y un detenido con orden de expulsión en Valparaíso. Exministro Grau valora rechazo del libelo en su contra. Quedó demostrado que era una acusación sin fundamento. Baja segregada podría dejar lluvias durante el fin de semana en nuestra región de Valparaíso. Vamos al detalle de las informaciones. Jefes comunales de Chile Vamos solicitaron al Ejecutivo acelerar la tramitación del proyecto que endurece penas para menores involucrados en delitos violentos y advierten una creciente sensación de impunidad. Detalles en el siguiente informe. Alcaldes de Chile Vamos de la región metropolitana se reunieron con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, y fue para pedir al gobierno que otorgue suma urgencia a la reforma de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Tras el encuentro, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, explicó que la petición apunta a acelerar el proyecto impulsado por el senador Andrés Longton, que busca aumentar penas, incorporar agravantes y tipificar con mayor dureza delitos cometidos por menores de edad con violencia. Sichel criticó el actual sistema, asegurando que en muchas comunas más de la mitad de los delitos violentos son cometidos por adolescentes y que hoy existe una percepción de impunidad debido a regímenes especiales que a su juicio no logran reinsertar ni prevenir la reincidencia. En la misma línea, la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, sostuvo que si bien los jóvenes deben mantenerse en un sistema especial, este debe corregirse para evitar que continúen una carrera delictual que muchas veces termina de forma trágica. Por su parte, el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, planteó que todos los delitos violentos cometidos por menores debieran cumplirse bajo régimen encerrado, advirtiendo que la falta de consecuencias favorece el reclutamiento de jóvenes por parte del narcotráfico. Finalmente, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, afirmó que el actual sistema mantiene vacíos legales y procesales que son aprovechados por delincuentes, insistiendo en la necesidad de avanzar con rapidez en la reforma. Vamos a otra información que ojalá sea buena, porque se espera que durante este fin de semana lleguen las lluvias a la región de Valparaíso. El fenómeno atmosférico se desarrollaría entre los días viernes 3 y sábado 4 de julio, favoreciendo precipitaciones principalmente en los sectores costeros y cordilleranos de la zona. Hay más detalles en el siguiente informe. La región de Valparaíso podría registrar nuevas precipitaciones durante este fin de semana debido al ingreso de una baja segregada que afectaría la zona central del país, según las proyecciones meteorológicas. De acuerdo con los especialistas, el fenómeno comenzaría a manifestarse entre la noche del viernes y el sábado, alcanzando parte importante de las regiones de Valparaíso, región metropolitana de Santiago y región de O'Higgins. En la región de Valparaíso, las mayores probabilidades de lluvia se concentrarían en sectores de la cordillera de la costa y de la cordillera de los Andes. Sin embargo, no se descartan chubascos en comunas de las provincias de Valparaíso, Marga Marga y San Antonio. Los expertos advirtieron que la evolución de una baja segregada es altamente variable, por lo que tanto la ubicación de las precipitaciones como los montos estimados podrían cambiar en los próximos días. Este fenómeno corresponde a un núcleo de aire frío en altura que genera inestabilidad atmosférica y precipitaciones de distribución irregular, lo que obliga a mantener un monitoreo permanente de su desarrollo. Mientras tanto, los organismos especializados continuarán actualizando los pronósticos durante la semana para precisar el impacto que podría tener este sistema en la región de Valparaíso y en el resto de la zona central del país. Vamos a cambiar de información porque la Corporación Nacional Forestal alertó por un inusual aumento de incendios forestales durante el invierno, con 135 siniestros registrados entre mayo y junio. La entidad llamó a extremar medidas preventivas ante la escasez de lluvias. Vamos con más detalles en el siguiente informe.
La Corporación Nacional Forestal reforzó el llamado a la prevención ante el aumento de incendios forestales durante la temporada de invierno, una situación poco habitual para esta época del año y que mantiene en alerta a los equipos de emergencia. Según informó la entidad, entre el 1 de mayo y el 30 de junio de este año, se han registrado 135 incendios forestales a nivel nacional, una cifra que supera ampliamente los 43 siniestros reportados en igual periodo de la temporada 2024-2025. En cuanto a la superficie afectada, el balance alcanza las 1.257 hectáreas consumidas por el fuego. Esto representa una disminución de un 8% respecto de las 1.359 hectáreas dañadas en el mismo periodo del año anterior. Desde CONAF explicaron que pese a tratarse de meses con menor ocurrencia histórica de incendios y por lo tanto con menos recursos desplegados habitualmente, ha sido posible responder oportunamente gracias al trabajo coordinado con bomberos, organismos públicos y empresas privadas. Durante el fin de semana se registraron 3 incendios de relevancia en distintas zonas del país: en Alhué, región metropolitana, Pichilemu, región de O'Higgins, y Los Vilos, región de Coquimbo, siendo este último el de mayor magnitud con cerca de 550 hectáreas afectadas. La Corporación Nacional Forestal indicó que mientras los incendios de Alhué y Pichilemu están prácticamente extinguidos, el foco de Los Vilos sigue activo debido a la complejidad del terreno y las dificultades de acceso. Frente a este escenario, CONAF reiteró el llamado a evitar el uso de fuego al aire libre y a denunciar de inmediato cualquier foco de incendio al número 130 o a Carabineros. Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. Tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio, nos lees en la web. Docentes y académicos valoraron los primeros efectos de la ley 21.801 que restringe el uso de celulares en colegios, destacando mejoras en la concentración, convivencia y disminución de conflictos entre los estudiantes. Hay más detalles en el siguiente informe. 4 meses de la entrada en vigencia de la ley 21.801 que regula y restringe el uso de dispositivos móviles en establecimientos educacionales, profesores y especialistas realizaron una positiva evaluación de sus primeros resultados en las salas de clases. La experiencia acumulada desde marzo de este año ya permite observar cambios concretos en la dinámica escolar y especialmente en la capacidad de atención de los estudiantes y en la convivencia dentro y fuera del aula. La directora de la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Marcela Jarpa, señaló que la medida está cumpliendo su propósito, permitiendo orientar el uso de celulares exclusivamente a fines pedagógicos y favoreciendo una mayor concentración en clases. La académica explicó que, aunque aún falta recopilar más evidencia para medir el impacto a largo plazo, ya se observa una mejora en la capacidad de atención y una percepción positiva de los propios estudiantes respecto a su nivel de concentración. En los establecimientos, la normativa se ha implementado mediante gabinetes o espacios especiales donde los alumnos guardan sus teléfonos al inicio de la jornada. Los docentes aseguran que el proceso de adaptación ha sido más rápido de lo esperado y sin mayores conflictos. Profesores también han destacado cambios en la convivencia escolar, señalando que durante los recesos los estudiantes ahora interactúan más entre ellos, participan en actividades deportivas y han disminuido situaciones de conflicto y ciberbullying, lo que refuerza la evaluación positiva de esta medida. Vamos a otra información. Senadores presentan proyecto para castigar el uso de menores por parte del crimen organizado. La iniciativa de los senadores Paulina Núñez, de Renovación Nacional, Paulina Bodanovich, del Partido Socialista, y Pedro Araya, del Partido por la Democracia, que un delito específico para sancionar a quienes recluten, financien o instrumentalicen a niños, niñas y adolescentes en actividades vinculadas a organizaciones criminales. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, junto a los senadores Pedro Araya y Paulina Bodanovich, presentó un proyecto de ley que crea un delito específico para sancionar a quienes recluten, utilicen o instrumentalicen a niños, niñas y adolescentes en beneficio de organizaciones criminales. La iniciativa establece penas para quienes incorporen directamente a menores de edad a estas redes, así como para quienes financien, coordinen o faciliten su participación. Además, contempla sanciones más severas cuando las víctimas sean menores de 14 años, exista violencia o intimidación, o sean utilizadas para portar armas, transportar drogas, vigilar o cumplir otras funciones dentro de grupos delictivos. El proyecto también fortalece las herramientas de investigación y el comiso de los bienes obtenidos mediante estas actividades ilícitas, con el objetivo de afectar el patrimonio de las organizaciones criminales y dificultar su funcionamiento. La senadora Paulina Núñez explicó
explicó que la propuesta busca llenar un vacío que ha quedado fuera del debate sobre responsabilidad penal adolescente. Añadió que no basta con centrar la discusión en los menores que delinquen, sino que también es necesario perseguir a quienes los reclutan y explotan para cometer delitos. Busca crear un delito específico para sancionar la instrumentalización criminal de niños, niñas y adolescentes, estableciendo penas especialmente severas para quienes los utilicen en beneficio de asociaciones delictivas o criminales, especialmente cuando se aprovechen de su vulnerabilidad. Por su parte, Paulina Bodanovich sostuvo que la iniciativa complementa la legislación vigente al crear el delito de instrumentalización criminal de menores. Explicó que la forma sancionará a quienes utilicen a niños y adolescentes para vigilar, transportar drogas, ocultar armas, cobrar extorsiones o desempeñar cualquier otra función al servicio del crimen organizado. Finalmente, el senador Pedro Araya afirmó que el proyecto busca entregar una respuesta más integral frente al crimen organizado y la delincuencia juvenil. La presidenta del Senado informó que la iniciativa será presentada la próxima semana a las comisiones de Seguridad Pública y Constitución con el objetivo de priorizar su tramitación e incluso fusionarla con otros proyectos sobre la misma materia. Pero aquella persona que se dedica a reclutar, a captar menores para cometer delitos, hoy día no tiene sanción. Por eso también queremos abordar desde esa perspectiva esta discusión. Y también hacerle un llamado al gobierno de que pueda presentar una agenda robusta en materia de seguridad, porque a lo que va del día de hoy hemos visto que no hay un proyecto concreto de cómo abordar los distintos temas de seguridad, y lo que vemos que dependiendo de lo que va pasando en el día es el anuncio que se hace. Vamos a otra información. Estudio revela que solo 2 de cada 10 chilenos planean salir de vacaciones de invierno este año. La medición de Activa Research determinó que el 20,1% de la población viajará durante este periodo, proyectando escapadas predominantemente cortas dentro del país y evidenciando una importante disminución en comparación con ciclos anteriores. Solo 2 de cada 10 chilenos tienen previsto salir de vacaciones de invierno este año, según el estudio Vacaciones de Invierno 2026, elaborado por Activa Research. El sondeo reveló que el 20,1% de las personas planea viajar durante este periodo, mientras que el 79,9% permanecerá en su lugar de residencia. La intención de viajar es mayor entre los jóvenes y los grupos de mayores ingresos, aunque a nivel nacional continúa siendo una decisión adoptada por una minoría. El estudio encuestó a 1.011 personas entre 18 y 70 años, pertenecientes a los grupos socioeconómicos A, B, C, D de todo el país. Entre quienes sí tomarán vacaciones, el 47,4% recorrerá destinos dentro de Chile, mientras que el 36,8% optará por quedarse en casa. Solo el 15,9% viajará al extranjero, alternativa que se concentra principalmente en el segmento socioeconómico C1. El informe también muestra que predominan los viajes de corta duración. El 44,6% de quienes saldrán de vacaciones descansará 5 días o menos, en un promedio general de 8,2 días de descanso. Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. La PDI desarticuló una banda dedicada al tráfico de drogas que ingresaba cargamentos por pasos no habilitados desde el norte del país. El operativo dejó 3 detenidos y más de 600 kilos de droga incautados. Detalles en el siguiente informe. Detectives de la Brigada Antinarcóticos de Iquique lograron desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Esto tras una investigación de 3 meses desarrollada en coordinación con el Ministerio Público. El operativo incluyó allanamientos simultáneos en las comunas de Alto Hospicio y El Bosque, permitiendo la detención de 3 personas vinculadas a la red criminal. Según explicó el jefe de la región policial de Tarapacá, Mauricio Jorquera, la banda ingresaba la droga al país por pasos no habilitados y posteriormente la trasladaba hasta la región metropolitana para su acopio y distribución. Durante el procedimiento se incautaron 618 kilos de droga, principalmente cannabis sativa, cuyo avalúo fue estimado en cerca de 3.000 millones de pesos. Entre los detenidos hay 2 ciudadanos extranjeros y una mujer chilena, todos identificados como integrantes activos de la estructura criminal. La investigación además permitió vincular este caso con una denuncia por receptación relacionada con un camión bajo custodia de aduanas, desde donde habían sido sustraídos artículos electrónicos que posteriormente fueron encontrados en el domicilio del líder de la banda.
Vamos a otro plano. El canciller Francisco Pérez Maquena aseguró que no maneja antecedentes sobre presuntos hostigamientos denunciados por rescatistas chilenos en Venezuela y afirmó que la misión humanitaria opera con normalidad. Hay más detalles. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena, aseguró no tener información oficial sobre las denuncias realizadas por los llamados topos de Chile respecto de presuntos hostigamientos por parte de militares venezolanos durante sus labores de rescate. Los rescatistas habían denunciado controles permanentes e interrupciones en sus desplazamientos, acusando sospechas de espionaje por parte de efectivos venezolanos en medio de la emergencia provocada por los terremotos que afectan al país caribeño. Consultado por estos antecedentes, el canciller explicó que la delegación oficial chilena enviada a Venezuela corresponde a un equipo USAR compuesto por bomberos, médicos e ingenieros especializados en labores de búsqueda y rescate. La autoridad recordó que el jueves pasado acudió al Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile para despedir a los 47 rescatistas que viajaron al país caribeño, señalando que su despliegue fue coordinado previamente con el gobierno venezolano. Nosotros hemos despedido, me tocó a mí justamente concurrir al Grupo 10 de la FACH el día jueves pasado, a despedir un grupo en total fueron 47 rescatistas de una división que se llama USAR. Ellos son bomberos, son médicos, son ingenieros, que son especialistas en esto, viajaron obviamente coordinados con el gobierno de Venezuela a ayudar. Ahí están, han hecho un trabajo increíble. Pérez Maquena afirmó que hasta ahora la Cancillería no ha recibido reportes de incidentes o problemas con la misión, destacando que el trabajo humanitario se ha desarrollado con apoyo y coordinación constante con las autoridades locales. Y no hemos tenido ningún problema con ello. Y lo importante aquí es destacar que fuimos a ayudar. Y en eso estamos concentrados, en ayudar por razones humanitarias al pueblo de Venezuela que está pasando por un periodo crítico y no tengo información, por lo menos a nivel de la Cancillería, de estos temas. Además indicó que Chile mantiene un enviado especial en Caracas, con quien sostiene comunicación permanente para monitorear la seguridad del equipo y las condiciones generales en terreno, asegurando que la misión se ha ido cumpliendo perfectamente. Vamos a hacer un alto en Hora de Noticias y ya estamos de vuelta con más informaciones. Espérenos. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Bien, ya estamos de vuelta en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Nos ves, nos escuchas, nos lees. Nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y nos lees en la web. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Revisemos titulares. Fiscalía destaca histórico juicio contra célula del Tren de Aragua en Valparaíso. 11 imputados por delitos como homicidios, secuestros y tráfico de armas. IMASEC de Mayo cae 0,9% de su quinta baja consecutiva, pero menor de lo esperado. Comienza a regir nuevas tarifas eléctricas. Cuentas subirán en promedio un 4,9%. Comité de Ministros ratifica aprobación de línea eléctrica que atravesará la región de Valparaíso y conectará el norte con el centro del país. Fiscalización migratoria deja 14 extranjeros denunciados y un detenido con orden de expulsión en Valparaíso. Exministro Grau valora rechazo del libelo en su contra. Quedó demostrado que era una acusación sin fundamento. Baja segregada podría dejar lluvias durante el fin de semana en nuestra región de Valparaíso. Vamos al detalle de más informaciones en este nuevo bloque de Hora de Noticias. Las promesas del Frente Amplio hacia las pequeñas y medianas empresas no convencieron al mundo emprendedor. Diversos gremios cuestionaron el llamado a construir una nueva relación con el sector y acusaron que, durante la actual administración, las pymes no fueron una prioridad. Gremios de las pequeñas y medianas empresas rechazaron la propuesta del Frente Amplio de impulsar una nueva relación con el sector, presentada durante el Congreso Ideológico realizado el fin de semana. Desde la Multigremial Nacional, su presidente, Juan Pablo Suet, afirmó que resulta contradictorio que el oficialismo busque levantar a las pymes como una bandera, asegurando que durante el gobierno no fueron una prioridad. En la misma línea, el presidente de CONAPYME, Héctor Sandoval, sostuvo que este reconocimiento debió reflejarse durante la actual administración y no solo en el discurso político. El dirigente agregó que
cualquier compromiso con el sector debe traducirse en medidas concretas como simplificación regulatoria y tributaria, mayor acceso a financiamiento y participación en las reformas económicas y laborales. Por su parte, desde ASECH también cuestionaron el anuncio, señalando que varias de las políticas impulsadas por el oficialismo terminaron afectando a las pequeñas empresas y a los emprendedores. Vamos a otras informaciones en esta jornada de Hora de Noticias en puranoticia.cl. La Fiscalía ECO y Carabineros investigan el homicidio de un adolescente de 17 años en plena vía pública en la comuna de Los Prados, en la región metropolitana. El presunto autor del disparo estaría identificado, pero permanece prófugo. Tenemos más detalles en el siguiente informe. La Fiscalía ECO Metropolitana y personal del ODS-9 de Carabineros investigan en el homicidio de un adolescente de 17 años que ocurrió durante la madrugada en la comuna de Los Prados. El crimen se registró en la intersección de las calles Santa Luisa con San Germán, donde según los primeros antecedentes, la víctima habría sostenido una discusión con otro sujeto que terminó sacando un arma de fuego y disparándole. El impacto dio a la zona del tórax, provocándole heridas de extrema gravedad. El menor fue trasladado de urgencia hasta un SAR de la comuna, donde finalmente se confirmó su fallecimiento. El presunto autor del disparo aún no ha sido detenido, pero de acuerdo con la investigación ya existiría una identificación preliminar basada en declaraciones de testigos presenciales. El fiscal ECO Eduardo Pontigo explicó que la individualización del sospechoso deberá ser corroborada con otras pruebas para avanzar en su ubicación y eventual captura. Hay antecedentes que tienen que ser corroborados en cuanto a que existió eventualmente una discusión previa. El tenor de dicha discusión también en materia de la investigación hay empadronamiento de testigos, declaraciones de testigos que se están tomando en este momento muy preliminarmente y los cuales en definitiva van a corroborar o no si es que existe algún tipo de motivo, ya sea alguna rencilla anterior o algún tipo de motivo diverso, pero aún no está acreditado efectivamente el motivo de dicho conflicto. Por su parte, desde la OCAR, el teniente Daniel Rojas señaló que se trabaja bajo distintas hipótesis investigativas para esclarecer el contexto exacto en que ocurrió el homicidio, aunque hasta ahora solo se atribuye la participación de una persona en el crimen. Se genera una interacción poco clara, por ende la Fiscalía ECO solicita que un equipo especializado del Laboratorio de Criminalística, la OCAR, en compañía también con personal OS9, realicen tanto diligencias investigativas policiales e investigativas científicas. Quiere decir que vamos a levantar toda aquella evidencia que nos permita esclarecer el hecho y determinar de forma científica y posicionar de forma científica la participación en este caso de terceras personas. Actualmente no hay personas detenidas, sin embargo se están realizando, como les señalé, toda la declaración de testigos, levantamiento de cámara, verificación de dinámica de los hechos. Vamos a ir a un nuevo contacto con nuestra unidad móvil, porque él nos va a entregar el detalle de una información donde una mujer fue detenida luego de agredir a personal policial, esto en el marco del desalojo de la megatoma en la comuna de San Antonio. Daniel Zunino, tenemos más información contigo, te escuchamos. Estamos de vuelta, Ricardo, así es, tenemos novedades respecto a lo que ha sido este desalojo de la megatoma de San Antonio en la región de Valparaíso. Tenemos novedades entonces porque una mujer fue detenida durante la primera jornada de la segunda fase del desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio tras agredir con elementos contundentes y amenazar de muerte a funcionarios de Carabineros que participaban del operativo. La jefa de zona de Carabineros de Valparaíso, general Patricia Vázquez, informó además que otra persona fue trasladada a una unidad policial para un control de identidad luego de resistirse a abandonar un sitio donde solo quedaban restos de una vivienda de precarias condiciones. Respecto a la noche en el asentamiento, la oficial además indica que no se registraron mayores incidentes, solo hubo lanzamiento de fuegos de artificio y algunas fogatas, pero sin personas alrededor y sin situaciones que alteraran el desarrollo de este operativo. Durante esta segunda jornada ya de miércoles, Ricardo, profesionales de la delegación presidencial ingresaron a la toma para notificar por anticipación los nuevos polígonos que serán desalojados con el objetivo de que las familias conozcan el avance de la intervención y abandonen los terrenos antes del ingreso de Carabineros y de la maquinaria. La general Vázquez explicó además en este caso que el procedimiento busca resguardar la seguridad de las personas que aún permanecen en el lugar y proteger a los equipos que trabajan en el desalojo. Además,
nos señala que el operativo continuará siendo monitoreado con drones y que esperan mantener el desarrollo de las labores sin nuevos incidentes que registrar entonces en esta desalojo, segunda jornada ya de la megatoma de San Antonio, Ricardo. Daniel, esto, bueno, de la detención y todo lo demás, también refleja que una persona, y usted también ya está bien al tanto de lo que ha sido esta megatoma, que en febrero, recordemos, fue bastante dificultoso poder entrar ahí, mucha policía, mucha seguridad. Ahora la tranquilidad ha reinado, excepto esta detención, pero la cosa ha sido totalmente distinta, ¿no? La verdad es que sí, da la impresión, Ricardo, que a nivel de organización este desalojo se ha llevado a cabo de una forma bastante distinta. Estamos hablando de que no hay mayores situaciones de riesgo que lamentar. Hablamos solamente de esto, como te estaba comentando, estos fuegos artificios lanzados durante la noche, pero en comparación a lo que fue el mes de febrero, tal como tú lo mencionaste, Ricardo, hay una gran diferencia de forma abismal de lo que ha sido este desalojo, esta segunda etapa entonces, que ya se lleva a cabo en San Antonio. Recordemos, hagamos un poquito de recuerdo, Daniel, porque recordemos que había una cantidad increíble de gente que se oponía, neumáticos quemados, piedrazos, corridas de aquí para allá, de allá para acá, carabineros heridos. O sea, aquí estamos hablando de dos formas de hacer un trabajo, y no es que sea mejor o peor, pero aquí creo que la gente que queda se está dando cuenta que al final de todo, al final de cuenta, al final del libro, se van a tener que ir igual. Exactamente, y tal como también te lo mencionaste, Ricardo, las personas que quedan, claro, son algunas que están resistiendo. Claro, en este caso esta persona detenida por agredir también y amenazar de muerte a carabineros es parte del registro de lo que ha dejado esta jornada, esta segunda parte. Pero claro, en el mes de febrero estábamos viendo situaciones de extrema violencia dentro de esta megatoma del Cerro Centinela de San Antonio. Por lo tanto, también nos colgamos, relacionamos un poco también a lo que nos dijo el delegado presidencial con anterioridad, que mucha gente ya había aprovechado de desalojar por sus propios medios esta megatoma. Por lo tanto, se evitaron situaciones de riesgo tanto para habitantes de esta megatoma, también como para personal policial. Daniel, completo el informe que nos está entregando en este momento, y seguramente vamos a tener nuevo contacto durante, si no es en nuestro noticiero, durante la jornada. Recordemos que también usted tiene participación en Pura Noticia PM, así que ahí va a estar con Claudia Sáez entregando más detalles de esta y otras informaciones. Que esté muy bien, Ricardo. Gracias al periodista Daniel Zunino de parte del equipo de puranoticias.cl. Vamos a otra información. La Contraloría General de la República inició una nueva edición de la Consulta Nacional de Percepción de la Corrupción, un estudio que estará disponible en forma online hasta al menos el próximo 15 de julio. La encuesta es voluntaria, confidencial y está dirigida a personas mayores de 18 años. Su objetivo y propósito es recoger la opinión de la ciudadanía sobre la magnitud y características de la corrupción en Chile para orientar futuras acciones de fiscalización. La medición incluirá preguntas sobre la confianza en las instituciones, la percepción de corrupción en organismos públicos y privados, experiencias relacionadas con prácticas indebidas y la evolución de medidas de transparencia. La Contraloría, en este caso la Contralora General Dorothy Pérez, destacó que la participación ciudadana es fundamental, ya que la percepción de las personas permitirá orientar el trabajo del organismo y transformarlo en acciones concretas. En la última medición, cuyos resultados fueron publicados en diciembre del año 2024, un 72% de los encuestados consideró que Chile es un país corrupto. Los resultados de esta nueva consulta servirán como insumo para fortalecer las estrategias de control y transparencia.
Vamos a otra información que aparece también en nuestro portal, nuestra página web, puranoticia.cl, porque el 27º Juzgado Civil de Santiago condenó a la Universidad de Chile a pagar una indemnización de 20 millones de pesos por daño moral a un paciente con Parkinson, tras establecer que el hospital clínico no controló adecuadamente su tratamiento durante una cirugía por una hernia inguinal. Según el fallo, al momento del ingreso del paciente no quedó registrada en la ficha clínica ninguna indicación sobre la medicación permanente que debería recibir por su enfermedad, ni cuándo debía suspenderse o retomarse durante el procedimiento. La resolución señala que el tratamiento para el Parkinson fue administrado solo después de la intervención quirúrgica, luego del reclamo de un familiar y tras consultar al cirujano a cargo. La jueza también sostuvo que los pacientes con Parkinson requieren una planificación e instrucciones específicas antes de someterse a una cirugía, algo que, según el tribunal, no ocurrió en este caso. Finalmente, la sentencia concluyó que esta omisión provocó daños al paciente, por lo que ordenó a la Universidad de Chile indemnizarlo con 20 millones de pesos por concepto de daño moral. Vamos a otra información, porque la Fiscalía Nacional Económica evalúa positivamente el comercio electrónico por recomendación, en este caso, pero recomienda mayor transparencia a las plataformas. Tras constatar que el sector movilizó cerca de 10.000 millones de dólares en el año 2025, el organismo oficializará y también oficiará a 6 grandes empresas, incluidas Falabella, Mercado Libre y París, para que adopten estándares mínimos de claridad en su relación con los vendedores. La Fiscalía Nacional Económica publicó el informe final de su estudio sobre el mercado del comercio electrónico y concluyó que el sector opera de manera competitiva, aunque requiere un monitoreo permanente debido a ciertas características que podrían afectar la libre competencia. El organismo destacó que las ventas online alcanzaron cerca de 10.000 millones de dólares durante 2025, equivalentes a casi el 3% del PIB nominal. El estudio señaló que el crecimiento del comercio electrónico ha transformado de manera estructural el comercio minorista impulsado por las plataformas digitales. En ese contexto, la Fiscalía recomendó que las principales empresas del sector adopten estándares mínimos de transparencia y predictibilidad en relación contractual con los vendedores que utilizan estos sitios para comercializar sus productos. El fiscal nacional económico Jorge Grunberg afirmó que el mercado funciona adecuadamente desde la perspectiva de la libre competencia, pero sostuvo que las grandes plataformas deben ofrecer reglas más claras a los vendedores. Entre las recomendaciones figuran informar con anticipación los cambios contractuales, transparentar los criterios de posicionamiento de productos y establecer mecanismos de reclamo y resolución de controversias. Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl en este primer día del mes de julio. Vamos a revisar a continuación nuestro portal, nuestra página web www.puranoticia.cl y las informaciones que trae a esta hora en portada y también en diferentes páginas que tenemos en nuestra página web. Mujer fue detenida por agredir y amenazar de muerte a carabineros durante el operativo de desalojo de la megatoma en San Antonio. La general Vázquez informó que la imputada fue arrestada durante la primera jornada de la segunda fase del operativo en el Cerro Centinela. Además, destacó que la noche transcurrió sin mayores incidentes, aunque con lanzamiento de fuegos artificiales y fogatas. Alarmante cesantía en la provincia de Marga Marga. Tasa de desempleo supera el promedio de la región de Valparaíso y del país. En otras informaciones, Contraloría abre nuevas consultas para medir la percepción de la corrupción en Chile. Jefe de Topos Chile insiste en hostigamiento de militares en Venezuela. Hay una paranoia respecto a quiénes somos. IMASEC de mayo cae un 0,9%, su quinta baja consecutiva, pero menor a lo esperado. Mi ministro Daniel Mas aborda quinta caída consecutiva del IMASEC. Recibimos una economía estancada. Exministro Grau pide elevar exigencia para impulsar acusaciones constitucionales.
Vamos a lo último que ha llegado a nuestra página web. En el plano nacional, jefe de topos, ya lo decíamos, dice que insiste en hostigamiento de militares en Venezuela. Hay una paranoia respecto a quienes somos. En el plano internacional, Estados Unidos reafirma su compromiso con la OTAN y asegura ser un miembro orgulloso. En deportes, Daniel Garnero quedó disconforme pese al triunfo de la Universidad Católica ante Everton por la Copa Chile. Podríamos haber hecho más goles, dijo. También en deportes, Guillermo Maripán regresa a Sudamérica como flamante fichaje del Inter de Porto Alegre. Vamos al plano nacional porque la Contraloría abre nuevas consultas para medir la percepción de la corrupción en Chile. Mujer detenida por agredir y amenazar de muerte a carabineros durante el operativo de desalojo de la megatoma en San Antonio. Vamos a revisar también a continuación que en nuestra página web tenemos en cada una de ellas diferentes páginas como el plano nacional, regiones, deportes, espectáculos, también la página internacional, motores, también usted puede encontrar en nuestra página web el mundo inmobiliario, negocios, pura mujer, región de Valparaíso, tendencia y videos, además de la editorial que le entregamos cada jornada. Estamos ahí en www.puranoticia.cl. Y a propósito de puranoticia.cl, vamos a ir a una de las informaciones que trae nuestra página web y que es que el Juzgado de Garantía de Temuco decretó la prisión preventiva para Yerko Mendoza, imputado por el femicidio de Patricia Ojeda, crimen ocurrido el pasado 26 de junio en la capital de la región de la Araucanía. Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía de la Araucanía le imputó los delitos de femicidio, violación de morada, desacato y amenazas a carabineros, argumentando que el acusado representa un peligro para la seguridad de la sociedad. El fiscal Jorge Mandiola informó que la víctima tenía 32 años, era funcionaria de la Municipalidad de Temuco, madre de 2 hijas de 14 y 4 años respectivamente, y había mantenido una relación amorosa con el imputado. Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el acusado habría incumplido las medidas de protección que resguardaban a la víctima, ingresada hondo por la fuerza a su domicilio, donde presuntamente cometió el crimen. La activación de una alarma permitió alertar a carabineros cuyos funcionarios llegaron hasta el inmueble y concretaron la detención del imputado. Durante la audiencia también se conocieron antecedentes de una denuncia presentada el día 18 de mayo por el presunto delito de violación en contra del mismo imputado. De acuerdo con la Fiscalía, en esa oportunidad se solicitó una orden de detención verbal, la que no fue acogida por el tribunal. En reemplazo de esa medida, se decretó la prohibición de acercarse a la víctima a su domicilio y mantener cualquier tipo de comunicación con ella, restricciones que, según la investigación, el imputado habría incumplido. Finalmente, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva del acusado, fijando un plazo de 4 meses para el desarrollo de la investigación. Vamos a otra información porque un individuo, en este caso inspectores municipales, detienen a un sujeto que robó perfume desde una farmacia del centro de Villa Alemana. El individuo intentó escapar con 6 cajas de perfumes que estén evaluadas en 120.000 pesos, pero fue alcanzado a pocas cuadras por personal de seguridad del municipio local. La oportuna intervención de inspectores de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villa Alemana permitió la detención de un sujeto que momentos antes habría sustraído diversas especies desde una farmacia ubicada en el centro de la comuna. El individuo se dio a la fuga, siendo alcanzado a pocas cuadras de distancia, tras lo cual se presentó la denuncia en la 6ª Comisaría de Carabineros. El procedimiento se registró durante un patrullaje preventivo por el sector céntrico, cuando personal municipal fue alertado por un guardia de una farmacia Salcobrán, ubicada en la intersección de Avenida Valparaíso con Paseo La Torre, sobre un robo ocurrido al interior del establecimiento. Tras recibir la información, personal de patrulla táctica inició de inmediato la persecución del presunto autor, que huía del lugar con las especies sustraídas.
El escape culminó en la esquina de Avenida Valparaíso con calle Arrieta, donde el individuo fue alcanzado y detenido por personal de seguridad pública, recuperándose la totalidad de las especies robadas. Posteriormente se informó de la detención al guardia de la farmacia San Cobrán, quien fue instruido para concurrir a la 6ª Comisaría de Carabineros de Villa Alemana con el propósito de interponer una denuncia correspondiente por el delito de robo y gestionar la recuperación de las especies. De acuerdo con los antecedentes proporcionados por el establecimiento, lo sustraído correspondía a 6 cajas de perfume avaluadas en 20.000 pesos cada una, totalizando un monto de 120.000 pesos. Claudio Mendibure, director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villa Alemana, destacó que el oportuno aviso del guardia del recinto y la rápida reacción de nuestros inspectores fueron factores fundamentales para que se lograra dar alcance al individuo a pocas cuadras del lugar donde se cometió el robo. Posteriormente el delito fue denunciado a Carabineros para seguir con el procedimiento de rigor y lograr así la recuperación de las especies. Este trabajo coordinado es el que permite que podamos avanzar en nuestro objetivo de construir una comuna más segura para los vecinos de Villa Alemana, sentenció. Vamos a hacer un nuevo alto y ya estamos con más informaciones en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Usted nos ve en la televisión, nos escucha en la radio y nos lee en la web. Ya volvemos. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Bien, ya entramos en el último bloque de Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Ustedes nos ven en la televisión, nos escuchan en la radio, nos leen en la web. Saludos también para quienes nos están escuchando a través del 102.5 en el Gran Valparaíso y también en la provincia de San Antonio y toda la zona costera del litoral central. En el 96.1 estamos en el Valle de la Aconcagua, San Felipe Los Andes, todo el valle completo, y a través del 90.9 en la zona norte de nuestra región de Valparaíso, en las provincias de Quillota y en la provincia de Petorca, vinculando también a la cuarta región en Los Vilos, Salamanca y Yapel. Eso es en la frecuencia modulada 102.5, 96.1 y 90.9. Vamos a revisar el escenario internacional. En Venezuela, 4 policías fueron detenidos tras ser sorprendidos saqueando pertenencias entre los escombros de las zonas afectadas por los terremotos que ya dejan cerca de 2.000 fallecidos. En Estados Unidos, Donald Trump sufrió un duro revés luego que la Corte Suprema rechazara su intento por eliminar la ciudadanía por nacimiento, y en Medio Oriente, Irán endureció su postura frente a Washington y condicionó cualquier nueva negociación con el cumplimiento de acuerdos previos. Vamos a escuchar todas estas informaciones en la voz de la periodista Carmen Paz González. ¿Cómo están? Momento de revisar noticias del ámbito internacional y lo hacemos aquí en puranoticia.cl. Vamos a comenzar en Venezuela. Las autoridades informaron de la detención de 4 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, conocido como CIP, acusados de cometer saqueos mientras participaban en labores de rescate tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio. La emergencia, que ha dejado cerca de 2.000 fallecidos y miles de damnificados, sigue golpeando con fuerza al país, especialmente en las zonas costeras más afectadas por el movimiento telúrico. En medio de ese escenario de destrucción, las denuncias apuntaron a que estos funcionarios aprovecharon el caos para apropiarse del dinero y de bienes de valor encontrados entre los escombros. Fue a través de un comunicado oficial donde el organismo policial condenó los hechos y confirmó que los involucrados fueron separados de manera definitiva e irrevocable de la institución, iniciando además procesos administrativos y penales en su contra. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, calificó los hechos como inmorales y aseguró que el gobierno será completamente inflexible frente a quienes busquen sacar provecho del sufrimiento ajeno. Mientras continúan las labores de rescate, la situación humanitaria sigue siendo crítica, con decenas de miles de familias afectadas y severos daños en infraestructura básica. Y nos vamos a ir a Estados Unidos.
La Corte Suprema asestó un duro golpe político y judicial al presidente Donald Trump, y esto porque se rechazó su intento por limitar la ciudadanía automática por nacimiento, uno de los pilares de su agenda migratoria y una de sus promesas más insistentes desde hace más de una década. Con una votación de 6 contra 3, el máximo tribunal decidió mantener vigente la interpretación histórica de la enmienda 14 de la Constitución, que establece que toda persona nacida en territorio estadounidense obtiene automáticamente la ciudadanía, sin importar la situación migratoria de sus padres. Trump había firmado una orden ejecutiva apenas regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, buscando justamente excluir de este derecho a hijos de inmigrantes indocumentados y también de personas con visas temporales, argumentando que el sistema actual incentiva lo que él denomina abuso migratorio. Pero la Corte fue categórica. Un presidente no tiene atribuciones para reinterpretar ni modificar por decreto un derecho constitucional con más de 150 años de vigencia. La resolución redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, reafirma que la ciudadanía por nacimiento es una garantía fundamental de la democracia estadounidense. El fallo representa además un revés particularmente simbólico para Trump, considerando que 3 de los magistrados que hoy integran la mayoría conservadora del tribunal fueron nombrados durante su propia administración. Y tras conocerse la sentencia, por supuesto que Donald Trump no se quedó callado, fiel a su estilo, reaccionó con su red Truth Social y llamó al Congreso a impulsar una ley para revertir esta situación, insistiendo en que la ciudadanía por nacimiento sigue siendo a su juicio un incentivo para la inmigración ilegal. En contraste, organizaciones defensoras de derechos civiles y agrupaciones de apoyo a migrantes han celebrado esta resolución como una victoria histórica y un freno a lo que consideran un intento de restringir garantías fundamentales consagradas en la Constitución de Estados Unidos. Continuamos con la revisión de noticias internacionales aquí en pronoticia.cl y nos vamos a ir a Medio Oriente, porque Irán elevó nuevamente la presión sobre Estados Unidos al condicionar cualquier nueva ronda de negociaciones al cumplimiento de los compromisos establecidos en el acuerdo preliminar que, recordemos, se alcanzó el pasado 18 de junio y que estuvimos informándote a través de pronoticia.cl. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, aseguró que Teherán no avanzará en nuevas conversaciones mientras Washington no respete al menos los primeros 5 puntos pactados. Principalmente están relacionados con el cese de hostilidades y también el levantamiento de restricciones. La tensión se concentra especialmente en el estrecho de Hormuz, uno de los corredores marítimos más importantes del planeta para el transporte de petróleo y gas. Irán está insistiendo en que no va a renunciar a su soberanía sobre esa zona estratégica. Y además, desde Teherán advirtieron que cualquier violación al alto al fuego tendrá una respuesta proporcional, dejando abierta la posibilidad de nuevos episodios de confrontación. El conflicto mantiene en alerta a los mercados energéticos y, por supuesto, a la comunidad internacional ante el riesgo de una nueva escalada militar en una de las regiones más sensibles del mundo. Así que, bueno, corrupción en medio de una tragedia, una histórica disputa constitucional en Estados Unidos y también una creciente incertidumbre en Medio Oriente son parte de las informaciones que marcan hoy la agenda global y que estamos revisando a través de puranoticia.cl. La revisión internacional en la voz de la periodista Carmen Paz González. Seguimos en el plano internacional porque las olas de calor extremas que afectan a Europa abren una pregunta para Chile y especialmente para la región de Valparaíso. El Niño Godzilla, que prometía un invierno con abundantes lluvias, no se concretó como se esperaba. Entonces, ¿qué pasó con este pronóstico? ¿Nos espera ahora un verano más caluroso? Esto se lo vamos a preguntar a Alex Godoy, director del Centro de Investigación de Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Alex? Buenas tardes, bienvenido a Hora de Noticias. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Buenas tardes y un honor conversar estos temas. Alex, ¿por qué Europa está enfrentando olas de calor tan extremas este año y qué relación tienen con el cambio climático? ¿Tiene que ver eso? A ver, el efecto de temperatura es algo que se da siempre en términos del hemisferio norte y el hemisferio sur. De hecho, lo que
tú acabas de nombrar, el efecto El Niño es un efecto de aumento de temperaturas promedio de la superficie oceánica en nuestro lado sur, digamos, que proviene de temperaturas altas que venían del verano pasado. Entonces, básicamente lo que está pasando en Europa es que hoy día, dado que el incremento de gases de efecto invernadero han aumentado las temperaturas promedio en la atmósfera, esa temperatura se transfiere a los océanos. Por lo tanto, una vez que se transfiere al océano, el océano se pone más cálido, aumenta su temperatura promedio y es lo que nosotros vemos como el efecto del Niño, que es el aumento promedio de la temperatura de la superficie oceánica, que van a desencadenar lluvia, no ahora, pero sí en los meses que se vienen, que podrían ser septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre. Por lo tanto, no es que se hayan ido. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Lo siguiente, que pero, todo perdón, Alex, pero esto no tiene que ver con el Niño Godzilla, ¿no? Porque usted me dice octubre, noviembre, diciembre. Te estoy respondiendo la primera pregunta. En relación a la primera pregunta, si tenían o no relación de qué pasó con el Niño Godzilla. El Niño Godzilla, que está pasando no es que se llame Godzilla, sino que la temperatura ha aumentado en promedio sobre 2 grados, y esos 2 grados hacen pensar de que vamos a tener intensidades de lluvia en los próximos meses corridos, más allá del invierno, lo más probable es lluvias bastante intensas. ¿Qué es lo que está pasando en el norte? En el norte lo que está pasando es que el incremento de las temperaturas produce lo que se llama un efecto, ¿ya? En el cual las corrientes oceánicas del Atlántico, que es una corriente que es como que bordea, digamos, el continente europeo, más las condiciones actuales hacen de que esas temperaturas promedio vayan aumentando. De hecho, las predicciones que acaba de sacar la Organización Mundial Meteorológica, la Organización Mundial de Meteorología, nos dice que estos son los veranos más fríos de cara al 2100, porque en el 2100 podríamos estar hablando de 4 o 5 grados. O sea, lo que estamos viendo en Europa es un aumento progresivo de las temperaturas que se condice y se conduce por efecto del cambio climático, conducido por la acumulación de gases de efecto invernadero que siguen al alza, y que obviamente estas temperaturas más cálidas que ya está viendo en Europa se van a transferir a los océanos, y esos océanos van a estar más cálidos y van a regresar a nosotros en aguas cálidas. No sé si me voy a entender. Todos estos fenómenos están relacionados porque lo que pasa en el norte de alguna forma llega hacia nuestro hemisferio a través de las corrientes oceánicas, que es lo que nosotros apreciamos como el Niño. Alex, se espera que el verano 2026-2027 sea más caluroso de lo habitual en Chile. ¿Qué indican estas proyecciones? Lo que nosotros hemos visto de que existe un correlato entre lo que son periodos húmedos y periodos secos. Es decir, vamos a estar acostumbrados a estos, como se va a hacer cada vez más frecuente la oscilación entre periodos húmedos o de alta pluviometría con periodos de shock extremadamente cálidos. Las temperaturas del planeta se han ido acelerando. Lo que nosotros debiéramos esperar, no quizás como se ha visto en Europa, como con 3 o 4 grados más, pero sí nosotros debiéramos esperar veranos más cálidos, porque esto está ocurriendo en todo el planeta. La diferencia que tenemos nosotros es que obviamente tenemos la corriente de Humboldt, tenemos el Océano Pacífico que logra amortiguar las temperaturas, pero lo que está pasando... Perdimos el audio con Alex, tenemos un pequeño problema ahí de audio, pero lo vamos a recuperar. Estamos hablando con Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. ¿Te recuperamos, Alex? No lo escuchamos, está muteado parece, vamos a ver si lo podemos recuperar. Porque estamos hablando de este tema que es tremendamente importante y que para nosotros los chilenos tal vez podría ser una gran noticia que tuviésemos lluvia, como lo decía Alex recién. Claro, meses tal vez que son más primaverales que invernales, como lo señalaba Alex Godoy, en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Así que sería de verdad algo que es no es común en nuestro país, pero que ya lo teníamos un poco asumido, en que vamos a tener lluvias en lugares y también en meses que comúnmente no lo hemos tenido. Así que lamentablemente perdimos el contacto con Alex. Al igual le agradecemos a Alex Godoy, que es director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad del Desarrollo, por estar con nosotros en esta jornada. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir al deporte, porque vamos a revisar las informaciones del Mundial y todo lo que dice el deporte en la voz de Joaquín Arias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos viviendo el Mundial 2026 a través de puranoticias.cl y estamos muy atentos a lo que está pasando en este Mundial de Estados Unidos, un Mundial que ha sido histórico, no solamente por lo que ha ocurrido dentro de la cancha, sino que también lo que ha ocurrido fuera de ella, y lo hemos hablado en varias ocasiones, que es el primer Mundial organizado en tres sedes, que también es el primer Mundial que cuenta con 48 equipos y 104 partidos, y también lo que ha sido la tónica en este Mundial es la gran cantidad de público que ha llegado a las gradas de los distintos estadios, superando un récord histórico. Hasta el partido de ayer, donde se jugó Francia frente a Suiza, se registraron más de 5 millones de espectadores en total en toda esta Copa del Mundo, pensando que todavía falta la fase de octavos, de cuartos, de semifinal y también la final. Va a romper obviamente récords este Mundial en cuanto a asistencia de público, que lo hemos visto, estadios completamente llenos en cualquiera de los tres países que están haciendo sede. Y en cuanto a lo futbolístico, se jugó el partido entre Costa de Marfil y Noruega en un encuentro donde el conjunto de Noruega abrió la cuenta al minuto 38 de la mano de Antonio Musa. Reaccionó el conjunto africano al minuto 73 cuando Amad Diallo anotó el 1-1, y cuando el encuentro parecía irse a la larga, sobre el final del partido apareció la figura de Noruega, Erling Haaland, que marcó el 2-1 definitivo a los 85 minutos, desatando la celebración noruega, que lo hemos visto con este tradicional pasito del barco noruego, que lo hacen ir los jugadores junto también a los aficionados que llegaron hasta el estadio. Se jugó también otro de los 16avos de final, fue el partido entre Francia y Suecia, un encuentro donde la selección francesa volvió a demostrar por qué es uno de los candidatos al título, por qué ha llegado a las últimas dos finales en los mundiales, y lo hizo de la mano de Kylian Mbappé, quien anotó un doblete al minuto 44 y también al minuto 73. Ya en el minuto 52 Bárcola amplió la ventaja para darle el 3-0 definitivo al elenco galo, que avanza con autoridad a octavos de final, y Mbappé que sigue ampliando su registro como para instalarse como uno de los goleadores históricos en la Copa del Mundo. Quiere obviamente igualar y superar a Lionel Messi, quien en el papel al menos está disputando su último mundial. Obviamente quiere romper ese récord el jugador europeo. Y en un estadio azteca que estaba repleto y que tuvo que hacer un partido también demorado debido a las condiciones climáticas. Estaba en un principio programado para las 21 horas, se terminó jugando a las 22 debido a algunas tormentas eléctricas. El conjunto mexicano logró pasar de fase al vencer 2-0 a Ecuador. Julián Quiñones abrió marcador a los 22 minutos y Raúl Jiménez aumentó la ventaja 9 minutos más tarde para darle así el 2-0 definitivo, que deja a México instalado en los octavos de final. Muy buena campaña la que está haciendo el conjunto mexicano, con el apoyo obviamente de toda su gente, que ha respondido de buena manera tanto en el Estadio Azteca como en los otros estadios que le ha tocado jugar. Ya tiene rival el conjunto mexicano, que va a estar enfrentando al ganador entre República Democrática del Congo o Inglaterra. Vamos a ver cuál es quién va a pasar de fase y obviamente cómo se va a desarrollar el Mundial los próximos días. Al menos el día de hoy van a estar jugando, ya lo decíamos, Inglaterra frente a República Democrática del Congo. A las 16 horas, va a estar jugando Bélgica frente a Senegal, y cierra todo a las 20 horas otro de los locales, Estados Unidos frente a Bosnia y Herzegovina. Son los partidos del día de hoy de este Mundial 2026. Y nos salimos del Mundial, nos salimos también un poco del fútbol, porque nos vamos a enfocar en el baloncesto nacional, porque el día de ayer se jugó el juego 2 de las semifinales de la Liga Nacional Femenina, que enfrentó
al conjunto de los Leones frente a Municipal Puente Alto. Fue victoria para el elenco de Quilpué por un abultado marcador 84-60, 24 puntos de diferencia. Se quedan con el juego 2 las Leonas y van a tener que definir su paso a la final este fin de semana, cuando viajen a Santiago a enfrentar a Municipal Puente Alto. ¿Quién espera o quién será el rival de las Leonas o de Puente Alto? Es Sportiva Italiana. Las jugadoras que son exacampeonas de la Liga Nacional Femenina se impusieron ante la Universidad de Concepción el fin de semana y esperan rival para disputar las finales y, ¿por qué no?, optar por el 9º campeonato consecutivo para el conjunto de Sportiva Italiana. Vamos a estar muy atentos, obviamente, a lo que ocurra tanto en el Mundial como en el fútbol nacional y también en los otros deportes, y comentarlo, obviamente, a través de puranoticias.cl. Complementamos además lo que decía Joaquín en el partido entre Inglaterra y República Democrática del Congo. Ganó Inglaterra por 2-0. Pero vamos a otra información. Se terminó la etapa de Alexis Sánchez en el Sevilla. El club español confirmó este miércoles la salida del delantero chileno luego de terminar el contrato que expiró el martes pasado. A través de sus redes sociales, el cuadro andaluz anunció la desvinculación del goleador histórico de La Roja junto a la de otros futbolistas que también finalizaron su vínculo con la institución. En la publicación, Sevilla agradeció la profesionalidad y compromiso de los jugadores y les deseó éxito en sus próximos desafíos profesionales. Con esta confirmación, Alexis Sánchez quedó oficialmente como jugador libre y deberá definir su futuro durante el actual mercado de fichajes. Entre las alternativas que han surgido para el delantero nacional aparecen la continuidad en Europa, opciones en Estados Unidos o Arabia Saudita e incluso un eventual regreso al fútbol sudamericano. Y antes de finalizar, vamos a revisar los titulares que hemos entregado en esta jornada del primer día de julio. Fiscalía destaca histórico juicio contra célula del Tren de Aragua en Valparaíso. 11 imputados por delitos como homicidios, secuestros y tráfico de armas. IMASEC de Mayo cae un 0,9%, su quinta baja consecutiva, pero menor de lo esperado. Comienzan a regir nuevas tarifas eléctricas. Cuentas subirán en promedio un 4,9%. Comité de Ministros ratifica aprobación de línea eléctrica que atravesará la región de Valparaíso y conectará el norte con el centro. Fiscalización migratoria deja 14 extranjeros denunciados y un detenido con orden de expulsión en Valparaíso. Exministro Grau valora rechazo del libelo en su contra. Quedó demostrado que era una acusación sin fundamento. Baja segregada podría dejar lluvias durante el fin de semana en la región de Valparaíso. Estos han sido los detalles de las informaciones y también los titulares que hemos entregado en la presente edición de Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. Usted nos ve en la televisión, nos escucha en la radio, nos lee en la web. Las noticias como a ti te gustan. Que tengan una buena jornada. Buenas tardes. Puranoticias.cl presentó Hora de Noticias